en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime.
Señor, hermanos, por este tiempo que Dios nos permite en esta celebración, esta mañana, estar delante de su presencia. Es un privilegio, es una bendición poder exaltar y honrar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, agradecemos al Señor por un día más de vida, porque en su misericordia el Señor nos ha guardado. Queremos dar un saludo en estos momentos a todos los hermanos de la iglesia wesleyana en Puerto Salgar, Cundinamarca, que nos ven a esta hora. Y no solamente a ellos, sino también a todas las personas que de pronto nos pueden ver a través de el canal de YouTube, o a través de Facebook, o a través de las redes sociales, que esperamos que con la ayuda de Dios esta palabra sea una palabra que cambie, sea una palabra que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Estamos en un tiempo muy especial para la iglesia de Cristo. Es el tiempo donde Dios nos está preparando como iglesia. Así que les saludo en el nombre del Señor y espero que con la ayuda del Señor, su misericordia y su gracia nos conforte cada día y nos levante. Y quiero orar en esta mañana y compartir la porción de la palabra del Señor. Quiero compartir en esta mañana una palabra que el Señor ha traído a mi vida y a mi corazón, y que espero que sea de bendición para usted y para su familia. Así que quiero que allí donde usted está, junto con los suyos, puedan acomodarse, puedan tener la Biblia ahí en sus manos, el libro de apuntes. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, pero quiero que oremos y le demos gracias al Señor en esta hora. Amado Dios, te agradecemos de una manera especial por este tiempo y esta mañana que nos permites al estar reunidos, Señor, en un espíritu, en un mismo corazón, en un mismo deseo, en un mismo anhelo, y es poderte servir, poderte honrar y adorar, Señor. Y así que a ti te damos la gloria y la alabanza. Gracias por cada familia, Señor, a la cual puede llegar este mensaje en esta mañana. Rogamos, Señor, tu dirección, rogamos tu guianza, rogamos, Espíritu de Dios, que traigas a nuestro corazón una palabra que renueve nuestro ser, nuestra vida. Una palabra, Señor, que sea de bendición para aquellos que están pasando de pronto por algún momento de dificultad, Señor, alguna situación difícil en sus vidas. Que esa palabra, Señor, pueda ser de bendición, que sea una palabra que renueve, que cambie, que transforme y que ministre cada vida de una manera especial. Señor, te agradecemos por todo tu amor y tu bondad. Aprovechamos, Señor, para orar por nuestros gobernantes, para que tú, Señor, cada día les des sabiduría. Oramos, Señor, por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes. Dale sabiduría cada día y entendimiento, y permíteles, Señor, que ellos se vuelvan a ti de todo corazón. Dios mío, sabemos que tú eres la solución para Colombia y para el mundo entero. Así que a ti te damos la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor entonces en esta hora. Y voy a tomar dos textos de la palabra. El primero de ellos está ahí en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 14. Y luego voy a estar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Primero voy a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo y lo leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 25, la palabra del Señor nos dice también de la siguiente manera. Gálatas 5, 25.
maridos, perdón, estoy leyendo en Efesios y es Gálatas. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y creo, estoy convencido de algo, y es que no hay nada más hermoso que tener una vida guiada por el Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que andar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y creo que ahí es donde apunta el Señor a cada una de nuestras vidas. Hay una gran diferencia entre andar en la vida cristiana sin ser guiados por el Espíritu que siendo guiados por el Espíritu Santo. Y voy a hablarles acerca de algunas cosas de lo que significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero también quiero decirles que quizás hoy en día hay muchos que han conocido a Cristo, y aunque han conocido a Cristo y han recibido a Jesús en su corazón, todavía luchan con cosas de la carne. Todavía quizás pasan ciertas situaciones en sus vidas donde están luchando. Y todos los días a lo mejor le dicen: Señor, ayúdame, guíame, Dios. Y eso hace parte de la necesidad que tiene una persona de que su vida sea guiada por el Espíritu de Dios. Voy a pedirle el favor a alguien que me ayude con ese ventilador. Lo volteé para otro lado. Muy bien. De esa manera, entonces, retomando, quiero decirles que muchos todavía luchan con cosas de su carne, y muchas veces es porque no le han entregado el control de su vida al Espíritu de Dios. Quizás todavía siguen luchando en sus fuerzas, quizás todavía siguen luchando bajo sus propias capacidades, pero no le han permitido al Espíritu de Dios tomar ese control en su vida. La Biblia misma nos dice en el texto que acabamos de leer que debemos andar por el Espíritu. El versículo 16 dice: también os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. Es lo que dice el versículo 16 de Romanos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andad en el griego es la palabra peripato, y esa palabra significa ocupar, significa encaminar, significa hacer, ir, andar, conducir, proceder. Eso es lo que significa la palabra andar en el griego, la palabra peripato. Ahora, el andar en el Espíritu entonces es encaminarnos o encaminar o vivir como el Espíritu Santo quiere que yo viva. Una cosa es cómo quiero vivir yo. Una cosa es lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Y otra cosa muy diferente es lo que el Espíritu de Dios quiere, lo que Dios quiere para mi vida. Por eso es tan importante ser guiados por el Espíritu de Dios. Muchas veces vivimos guiados por nosotros mismos, por nuestros propios caprichos y por nuestros propios gustos, pero necesitamos alinearnos al Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, en la Biblia hay hombres y mujeres que fueron guiados por el Espíritu de Dios. En algún momento de sus vidas fueron guiados y la gente lo vio. Los que estaban a su alrededor lo vieron. ¿Como quiénes? Hablamos, por ejemplo, de José. José fue uno
del cual fue guiado por el Espíritu de Dios. Y Faraón mismo y muchas personas tuvieron que reconocer eso. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38. Génesis 41, 38, la palabra de Dios dice: y dijo Faraón a sus siervos, ojo bien, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y mire muy bien lo que la palabra del Señor está diciendo. Faraón mismo está reconociendo: ¿acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón podía ver en José a alguien diferente. Faraón conocía a muchas personas, pero José marcó la diferencia. Y no simplemente porque interpretara los sueños, sino porque era un hombre que con su vida, que con sus palabras, que con su sabiduría podía marcar la diferencia. Nosotros estamos en un entorno donde hay un común denominador, pero la pregunta es si nosotros estamos marcando la diferencia. Si usted y yo marcamos la diferencia en medio del mundo que nos está rodeando. Y la única manera de marcar la diferencia no es la religiosidad, es una vida guiada por el Espíritu de Dios. Otro personaje en la Escritura que también vemos en este mismo ámbito es Gedeón, uno de los jueces de Israel. Y de Gedeón se dice en Jueces capítulo 6, versículo 34: entonces el Espíritu de Jehová, escuche esto, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Escuche muy bien, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, este tocó el cuerno e inmediatamente los abiezeritas se reunieron con él. Aquí la diferencia, o aquí el énfasis no está en que haya tocado el cuerno, sino en el respaldo que Gedeón tenía. Y podríamos decirlo, un respaldo de convocatoria. El Espíritu de Dios había venido sobre él, y cuando tocó el cuerno, sencillamente dice que los abiezeritas se reunieron, los hombres vinieron a él y reconocieron entonces que era la persona que Dios había levantado, porque fue lo que él les confesó. Pero es una persona que Dios había levantado para poder liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Ahí está otro ejemplo, el ejemplo de Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, la palabra del Señor dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y cuando eso suceda, dice, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y yo quiero, por favor, que usted le preste atención a esto, porque el Espíritu de Dios vino en momentos específicos a personas específicas, y el Espíritu hizo algo específico en ellos. En este hombre Saúl, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó. Y no solamente eso, sino que fue mudado en otro hombre. Cuando Gedeón tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y en José había una sabiduría impresionante. Había una sabiduría que Faraón podía reconocer. Llevamos 3 personas, pero hay uno más, Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 24, la palabra del Señor dice: entonces entró el Espíritu en mí, dice Ezequiel, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu
casa. Ezequiel 3:24. Mire tan interesante esto. El Espíritu de Dios entró en Ezequiel y lo afirmó y le habló y le dio una dirección. Por eso es importante, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pero hablamos, porque no podemos parar de hablar de personas. Aún en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios lo menciona. Con Jesús mismo, en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, y ahí vemos al Espíritu guiando. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aclaramos, Mateo 4:1, aclaramos que antes de ser tentado, antes de venir el tentador, el Espíritu le fortaleció. Y es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, los discípulos también. Con los discípulos dice la palabra en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto justamente me habla acerca de cómo podemos usted y yo, o más bien cuando somos guiados por el Espíritu, las cosas que se evidencian, las cosas que se manifiestan. Y sobre los discípulos el Espíritu de Dios vino como el cumplimiento a la promesa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, basados en estos pasajes y en otros más, nos preguntamos entonces, ¿qué es ser o qué es andar por el Espíritu o qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Y vamos a regresar al libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a tomar varios textos de allí para pensar en esa pregunta. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios o qué es andar en el Espíritu? Y ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 8, vamos a ir al versículo 5. Y dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y es que ser guiados por el Espíritu o andar en el Espíritu es pensar en el Espíritu o en lo del Espíritu. Ser guiados por el Espíritu Santo tiene que ver, y escúcheme muy bien, hermano, tiene que ver con tener la mente de Cristo, pensar como Dios piensa. Por eso antes de yo hacer algo tengo que pensar y meditar, ¿es lo que Dios quiere? ¿Estaré siendo guiado por el Espíritu de Dios? Justamente hay una porción más adelante, se me escapa la cita, y dice: todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es lo que Dios quiere, hermanos amados. Cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, piensa en las cosas del Espíritu. No hay que imponerlas, no hay que estar encima. Él piensa en las cosas del Espíritu. Vemos a muchos hombres en la Biblia, hermanos, que estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, y ellos no tenían que estar, no había que estarlos empujando, no tenía que estarlos a toda hora diciendo: hey, vean, busque de Dios, vaya, ore, vaya, haga esto. No, eran personas que por naturaleza, que por voluntad propia buscaban la presencia del Señor. Y es porque justamente estaban siendo guiados. Los apóstoles, los discípulos, cuando el Espíritu vino sobre ellos, nada los detuvo. Inmediatamente salían, predicaban, compartían, fluían en el mover del Espíritu de Dios. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. Pero también el versículo 6 dice: porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. Así que ser guiado por el Espíritu de Dios es ocuparme en las cosas del Espíritu, es ocuparme en las cosas de Dios, es ocuparme en lo que Dios quiere, es ocuparme en lo que Dios desea.
Y quiero preguntarte, ¿en qué nos estamos ocupando? Bueno, tal vez cuando no estábamos en esta cuarentena, podríamos decir, yo mantengo muy ocupado aquí y allá, en esto, en lo otro, tengo que ir, tengo que venir. Hoy la gran mayoría estamos encerrados en nuestras casas, quizás algunos haciendo trabajo desde sus casas, y todos mantenemos muy ocupados, pero la pregunta es, ¿en qué nos ocupamos? ¿En qué ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿En qué cosas hago en las que yo le pongo todo mi corazón? En las que yo le pongo toda mi voluntad y todo mi deleite. Porque justamente ser guiado por el Espíritu de Dios es ocuparme en las cosas que tienen que ver con Dios, en orar, en buscar su presencia, en mi relación con Él, en la relación, hermanos amados, vertical, en la relación con Dios, pero también la relación con las demás personas que me rodean. En el versículo 13 también sigue diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí hay algo bien interesante, porque el Señor nos está diciendo que ser guiados por el Espíritu, andar en el Espíritu, es hacer morir las cosas de la carne, o hacer morir, hermanos amados, la carne. Y eso habla de una disciplina. Eso habla de una voluntad en mi vida, eso habla de una determinación, eso habla de una decisión. Yo no puedo simplemente, hermanos, esperar que el Señor ya por obra y gracia venga y me quite ciertas cosas. Hay cosas que el Espíritu hace y amén. En un momento determinado oramos, Señor, estoy luchando con esto, ayúdame Dios, y el Señor ve nuestra disposición y nos ayuda. Pero hay otras que tenemos que hacer nosotros. Hay otras que necesitamos renunciar nosotros. Hay otras que tenemos que determinar nosotros. El Señor no va a venir a apagarte el teléfono o si estás en internet o el televisor cuando de pronto estás viendo cosas que no debes de ver. El Señor no va a venir y te va a apagar la grabadora o te va a apagar el celular cuando estés escuchando cosas que no debes escuchar. Hay cosas que Dios hará por ti, pero hay otras que nos corresponden a nosotros hacer. Y es por eso que el Señor nos está diciendo aquí debemos hacer. Esto habla de una voluntad, esto habla de una determinación. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que aprender a determinar en nuestra vida. Determinar buscarlo a Él, determinar las cosas del Espíritu, pero también determinar abandonar aquellas cosas que no agradan ni honran a Dios. En el versículo 14 al versículo 17, la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es que justamente, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, debemos entender quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Señor? Y lo que usted y yo somos en Él. Escuche, una cosa usted y yo somos sin Él, pero otra cosa somos en Él. Hermanos amados, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él nosotros somos. Hay una vida diferente cuando nosotros tenemos claro lo que somos en Dios. Y una persona que es guiada por el Espíritu de Dios tiene claro cuál es su lugar en Dios. Tiene claro, hermanos, quién es. Tiene claro quién le ha llamado. Tiene clara su visión de vida, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así que necesitamos tener claro, hermanos, quiénes somos. ¿Quién es usted y quién soy yo? Hay una canción que a mí me fascina cuando la escucho. Y esa canción, hermanos, es de Emir Sensini y dice, yo sé quién soy tu hijo,
tengo identidad, soy amado, en ti soy amado. Hermanos, esta es una canción y unas palabras que nos ayudan a entender que realmente nosotros necesitamos tener claro quiénes somos. Hermanos, ¿quiénes somos? Cuando nos quitan todo lo que hemos logrado humanamente, ¿quiénes somos? Usted podrá decir, yo soy un abogado, y si le quitan eso, ¿quién es? Oh, pues yo soy un padre de familia, y si le quitan eso, ¿quién es? Y si nos quitan todas las cosas que quizás hemos logrado en la vida, entonces, ¿quiénes somos? Y es algo que necesitamos tener claro, quiénes somos en Dios. Somos hijos de Dios, redimidos, comprados por la sangre de Jesucristo. Y eso, hermanos, nos hace especiales. Pero también en el versículo 26 de Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, una persona guiada por el Espíritu de Dios, una persona que anda en el Espíritu, es una persona que entiende que Dios es el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos guía a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, qué bendición esto, poder tener claro, hermanos, que es el Espíritu el que nos ayuda. No estamos solos. El Señor se lo dijo a sus discípulos, y también, hermanos, esa palabra es para todos nosotros los que hemos creído en Él. El Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos. Y el Señor dice, yo les voy a enviar otro, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual vendrá sobre ustedes. El Señor, hermanos, nos dice en su palabra que el Espíritu de Dios está con nosotros. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, mayormente el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esta promesa tremenda con la cual se cierra este evangelio, las palabras de Jesús: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, y escúcheme muy bien, todos los días hasta el fin del mundo. Dios está, hermanos, con nosotros. Nuestro Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros. Y cuando usted y yo podemos tener claro, hermano, esto, sabemos que no estamos solos. Tal vez hay personas solas en estos momentos en su casa. Déjame decirte que si te acercas a Dios, el Señor promete que no estarás solo. Debes volverte a Él de corazón, y el Señor estará allí contigo para ayudarte. Ahora, la palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, una persona guiada por el Espíritu de Dios es una persona que sabe que todas las cosas, los momentos buenos, los momentos difíciles, los momentos de crisis, aún los que estamos viviendo, hace parte de un propósito que Dios tiene, y que todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, todo esto es para bendición de la iglesia. Todo esto es para la gloria de Dios. Todo esto es porque el Señor está preparando a su pueblo, preparando a su iglesia. Es lo que Dios, hermanos, está haciendo en este tiempo. Y a través de esta crisis que estamos viviendo, debemos entender eso, que aún esto obra para bien de aquellos que aman al Señor. Ahora, termino con estas palabras, versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, hermanos amados, está seguro de que aún de estas crisis saldrá en victoria. Y esto no lo separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Quiero orar junto con ustedes, allí donde ustedes están. Si usted está sentadito, colóquese ahí sobre sus pies. Voy a pedir el favor que me volteen ahí el ventilador. Vamos a estar orando al Señor en esta hora. Vamos a estar clamando a Dios en esta hora, agradeciéndole al Señor por este tiempo, por su palabra, por lo que Él hace con nosotros, por todo. La palabra del Señor dice: dad gracias a Dios por todo. Así que debemos tener un corazón agradecidos con el Señor. Yo quiero que cierre ahí sus ojos. Hay personas que de pronto nos están mirando en estos momentos y hay personas que están llorando. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que están pasando momentos difíciles. Todos estamos viviendo un momento de crisis, pero hay personas que están sintiendo más fuerte esta crisis. Es más, en estos momentos quiero hablarle a aquellas personas que están viendo este video en estos momentos, pero que quizás tú pensaste: voy a reproducir este video a ver de qué se trata. Y ahí en su casa, ahí usted está, y de pronto la palabra, al escuchar esta palabra, el Señor empezó a hablar a su vida y a su corazón. Hay personas que a lo mejor han estado descarriadas y ya llevan mucho tiempo, quizás en esta situación, alejados de Dios, apartados de Dios, pero que en su corazón están anhelando volver. Yo quiero orar también por ustedes. Quiero bendecir sus vidas en el nombre del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el alimento que traes a nuestra vida. Gracias, Señor, por el alimento que traes a nuestro corazón, porque nos hablas de la importancia de ser guiados por tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu, Señor, el que nos lleva a buscarte, a adorarte, a amarte, a servirte y a honrarte, Señor. Yo quiero orar por la iglesia y quiero bendecir a cada hermano y a cada persona en esta hora, allí donde se encuentran, desde sus casas donde nos están mirando. Quiero orar por ellos y bendecirles en el nombre de Jesús. Señor, consuela, levanta, conforta, ayuda, anima, Señor, a esas personas que necesitan en estos momentos tu guianza. Hay personas que están sufriendo ahí en sus casas por una enfermedad, Señor, por alguna situación difícil, o porque sencillamente están viviendo un tiempo de escasez, tienen otros problemas, están encerrados, se sienten solos, se sienten atemorizados. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo estoy orando, Señor, para que traigas consuelo, para que traigas protección, para que traigas sabiduría, traigas guianza sobre esos corazones, sobre esas vidas, Señor, para que cada persona se vuelva a ti de todo corazón. Y yo quiero decirte ahí donde usted está, amigo que de pronto nos escucha en este video, y quiero decirte en el nombre del Señor: tal vez tú has sido conocedor de las cosas de Dios, pero no has querido tomar una decisión seria por Dios y quieres hacerlo a través o en este momento. Y yo quiero guiarte en una corta oración, donde si tú deseas hacer las paces con Dios, donde si tú deseas acercarte al Señor, puedas hacerlo y puedas repetir conmigo esta oración. Padre, te doy gracias. Señor, en esta hora reconozco mi necesidad. Soy un pecador. He pecado y te he fallado muchas veces, Señor. Pero toda esta situación y todo este tiempo me ha llevado a reflexionar y a recapacitar, y sé que necesito volverme a Dios. Hoy me arrepiento de mis pecados.
Hoy me arrepiento de todas mis rebeliones. Te pido perdón con todo mi corazón y con toda mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes. Señor, toma mi vida en estos momentos. Te ruego que me guardes, Señor. Oh Dios, y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Confieso, Señor, mi pecado delante de ti, pero te pido perdón, Señor. Y hoy también, Dios mío, abro mi corazón para que por la fe entres en mi vida y me hagas una nueva persona. Señor, te recibo como mi Salvador. Jesús, te recibo como mi Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz por mí en esta hora. Señor, y te entrego el control de mi vida y de mi ser. Quiero seguirte de hoy en adelante, Señor. Y te recibo, oh Dios, hazme un hijo tuyo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Guíame con tu espíritu. Señor, dame tu espíritu para que yo pueda ser guiado a través de él, Señor. Te agradezco en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y mira cada necesidad también de aquellas personas que están pasando otras necesidades. Y ruego, Señor, que tú les ayudes, que tú proveas, que tú suplas, que tú seas obrando en medio de cada vida y de cada corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerdo entonces, hermanos y amigos, pues los que ya nos conocen, los que son parte de la congregación huelellana, les bendecimos en el nombre del Señor. Ya de pronto las personas que entren al video, que puedan ver este video por primera vez, mi nombre es el pastor Daniel, pastoreo la iglesia huelellana en Puerto Salgar, y quiero decirte que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Si hoy has hecho esta decisión de fe, te voy a dar unos consejos. Lee la palabra de Dios. Lee la Biblia, esa es la palabra del Señor para tu vida. Ora, saca tiempo para hablar con Dios. No tiene que ser algo religioso y rebuscado. Tiene que ser lo más sincero y del corazón, y el Señor no te despreciará. Y cuando podamos salir de toda esta situación, busca un lugar donde congregarte. Por el momento sigue escuchando la palabra de Dios. Sigue recibiendo palabra de Dios. Y ahí en tu casa fortalécete espiritualmente. Te bendigo. Bendiciones para todos.